Bienvenidos a este webinario de la Comunidad de los Tres Principios en Español. 3PESP es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Y hoy tenemos a Charo Camino, que nos presenta ¿Qué historia me estoy contando? A lo largo de nuestra vida nos vamos formando historias sobre nosotros o los demás que damos por ciertas y nos hacen ver la vida de esa determinada manera y nos impide abrirnos a ver algo diferente. Vamos a explorar cuáles son esas historias que nos contamos y cómo influyen en nuestra vida. ¿Quién es Charo Camino? Charo Camino es una coach de transformación y bienestar que ayuda a las personas a darse cuenta que la vida es más sencilla de lo que nos hemos contado y así poder vivir con más tranquilidad, paz interior y bienestar. Para ello, exploraremos cómo funciona el ser humano a nivel psicológico para conseguir entendernos mejor y dejar de lado los reproches y las culpas. Porque cuando entendemos cómo funcionamos, los cambios se dan de forma natural, sin esfuerzo y para siempre. Charo Camino acompaña a personas en sesiones de coaching uno a uno y talleres grupales y la puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Conoce tu Camino. Y damos espacio a Charo, que hoy estaremos escuchándola y compartiendo cada uno de nosotros esas historias que nos contamos. Adelante, Charo, todo tuyo el espacio. Muchas gracias y muchas gracias a todos por venir. Pues bueno, antes de empezar quería, después de todo lo que me habéis comentado, me acabo de dar cuenta que una de las historias que yo me cuento es vístete bien, arréglate, ponte guapa, porque eso como que me da seguridad, ¿no? Y no tiene nada que ver porque pues, si fuera en chándal diría exactamente lo mismo, ¿no? Pero es una historia que me cuento de lo vas a hacer bien porque vas hoy más... Me acabo de dar cuenta que esa es una de las historias que me cuento. Bueno, pues con este tema yo lo que empecé a pensar es primero qué es una historia, ¿no? Y al final nos damos cuenta que las historias no son más que unos pensamientos que tenemos que están basadas en las experiencias, en condicionamientos o en expectativas, ¿no? Que pueden ser sobre mí, que pues que me digo, vístete bien para estar más segura, o sobre los demás, ¿no? De esa persona es una egoísta y yo la voy a ver siempre así. Y lo que me pregunté fue por qué las personas nos contamos historias, ¿no? Porque al final todas las personas, en mayor o menor medida, nos contamos una historia. Lo que está claro es que nos las contamos todos, ¿no? Entonces dije, ¿por qué tenemos esa necesidad de contarnos nuestras propias historias, ¿no? Y me di cuenta que una de las cosas es porque de alguna manera le damos sentido al mundo, ¿no? Cuando algo no lo entendemos, pues nos contamos una historia que nos da sentido de alguna manera, ¿no? Y además es gracioso porque aparte de que nos estamos inventando nosotros esa historia, nos la creemos y la defendemos como si fuera real, como si fuera una verdad, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estaba con mi madre y con mi tía y estaba recién separada y entonces empezó mi madre, ay, esta chica es que desde que se ha separado no sale por ahí a la calle y, y decía mi tía, sí, claro que sale, ¿cómo no va a salir? No, que yo sé que no sale. La otra, sí que sale, sí, sí, ella sale siempre, porque no va a ser la única que se quede en casa. Y mi madre, no, y la otra, sí. Y empezaron a discutir y yo me las quedaba así mirando y diciendo, estoy aquí, porque no me preguntáis a mí y salimos de dudas. Pero ellas estaban tan convencidas, una de que sí salía y la otra de que no salía, que ni siquiera vieron esa opción de vamos a preguntar y así sabremos cuál es la verdad, ¿no? Sino que ellas estaban convencidísimas de esa historia que ellas estaban montando, una de sí sale ella, la otra no, no sale. También otras veces nos montamos la historia para de alguna manera protegernos, ¿no? Porque si yo pienso no puedo confiar en la gente porque me van a hacer daño, lo que hace de alguna manera es ponerme en, de manera que yo me pueda
ay, ¿cómo lo explico? Que me protejo, ¿no? Me pongo en ojo que me van a hacer daño y voy a evitar acercarme a las personas o dar demasiada confianza para que esa persona no me puedan hacer daño. Entonces, eso a mí me va a dar seguridad y me voy a sentir protegida porque estoy guardando esa distancia con las personas para evitar que me hagan daño, ¿no? También a veces porque necesitamos tener una identidad, ¿no? Y nos hacemos las historias de cómo soy yo. Yo soy de esta manera, yo soy de la otra. Y es muy curioso porque también defendemos esa identidad, ¿no? Que nosotros mismos nos hemos creado. Se nos olvida que somos todas las posibilidades y defendemos nuestra identidad. Yo me acuerdo de antes, cuando yo estaba convencida de que yo era tímida, ¿no? Entonces me acuerdo una vez que fui a una reunión, claro, yo en las reuniones como soy tímida y en una reunión cuando hay mucha gente pues no hablo nunca. Pero aquel día no sé por qué estaban hablando y a mí se me ocurrió decir algo y levanté la mano para comentar algo o preguntar, no sé exactamente qué era. Pero el caso es que me levanté la mano para hablar y en ese momento me recordé, Charo, ¿qué haces? Que eres tímida. Y dije, ay, sí. Y la bajé corriendo, ¿no? Y dije, y parece una tontería, pero en ese momento lo hice así, no me di la oportunidad en ese momento que me sentía bien, que no me sentía tímida, que me sentía abierta, de poder comentar lo que quería, porque tengo esa etiqueta que yo me puse, esa identidad de que soy una persona tímida. Entonces no me permito ser de otra manera, ¿no? Y también muchas veces lo hacemos porque nos da miedo a la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre incluso nos puede llegar a generar ansiedad. Entonces, me voy a contar una historia, aunque sea una historia negativa, pero cualquier otra historia que me dé una certeza de lo que puede pasar o de lo que está pasando, porque por lo menos sé lo que está pasando, aunque me la haya inventado yo, pero por lo menos sé algo y no estoy viviendo en esa incertidumbre, ¿no? Entonces, de alguna manera las historias nos están ayudando de alguna manera, ¿no? Nos ayudan por lo menos en momentos determinados. El problema es cuando nos llegamos a identificar con esas historias que nos contamos, ¿no? Y muchas veces nos resulta muy difícil soltar esas historias. Todos sabemos que en un momento en que las vemos, porque no siempre es tan fácil verlas, ¿no? Pero en el momento en que las vemos dices, bueno, pues voy a soltar porque me está limitando. Cualquier historia que me cuente me está limitando, necesito soltar. Pero hay veces que nos da miedo, ¿no? Por un lado, porque a veces esa historia que yo me cuento están conectadas con emociones fuertes como el miedo, la vergüenza, la ira. Y entonces el soltarlas va a hacer que yo me sienta con esas emociones que llamo incómodas, ¿no? Y entonces no quiero soltar o no me resulta por lo menos fácil porque no me quiero sentir así, no me gusta y no quiero sentirme así, ¿no? A veces también nos da miedo por lo mismo, porque tenemos una identidad hecha de yo soy de esta manera, yo soy de determinada manera, ¿no? Y el hecho de soltar eso hace que nos tengamos entonces que cuestionar quién soy. Porque si eso que yo he dicho, soy tímida o soy fuerte o soy amable o soy, lo suelto, entonces ahora quién soy, ¿no? Y como que da un poquito de miedo también, ¿no? De decir, es que si lo suelto todo, ¿qué soy, no? Me quedo ahí un poco en vacío, ¿no? Y a veces también nos da mucho miedo a eso. Y luego el miedo a lo desconocido, lo que hemos dicho también, ¿no? Porque eso nos va a generar, nos puede generar ansiedad por el hecho de decir, bueno, si yo suelto esa historia, ¿quién voy a ser sin esa historia, no? O si dejo de ver a esa persona con esa historia que yo me he inventado, ¿cómo la voy a ver? ¿Qué va a pasar, no? Si siempre lo he hecho así, si siempre la he visto de esa determinada manera, si siempre la he visto como que es una persona egoísta y le quito esa historia que me he contado, esta persona siempre es egoísta porque siempre va a actuar así,
¿qué va a pasar? ¿Cómo la voy a ver ahora? ¿No? Y ese miedo a no saber qué va a pasar, pues también nos hace muchas veces que nos cueste soltar, ¿no? Y a veces porque incluso con esas historias llegamos a ganar algo, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, me cuento la historia de que soy la víctima, esa historia a mí me va a ayudar a que las personas que tengan a mi alrededor sientan cierta simpatía por mí, porque pobrecita, lo mal que lo está pasando. O porque incluso me llegan a apoyar, ¿no? Pobrecita, voy a apoyarla, que es una víctima, pobrecita, y me van a apoyar y eso a mí me gusta. Y además también, porque si no me gusta asumir responsabilidades, pues genial, ¿no? Porque si soy la víctima, yo no tengo ninguna responsabilidad de lo que me está pasando, me está dejando de pasar, ¿no? Si dejo de ser víctima, tengo que asumir mis responsabilidades y a lo mejor eso no me gusta. Es más fácil que ser la pobrecita, ¿no? Entonces, Charo, ¿te nos congelaste? sí, es que he tenido... Bueno, pues sigamos. También cuando intentamos soltar, también aparecen miedos, ¿no? Porque cuando intento soltar una historia sobre todo que llevo mucho tiempo con ella en la cabeza, me da miedo a perder el control, ¿no? Por lo mismo, porque mientras yo sé lo que está pasando, voy controlando la situación, pero en lo desconocido no tengo ningún tipo de control. También puedo sentirme vulnerable. Si dejo, por ejemplo, esa historia de me van a hacer daño y me acerco a las personas, pues el pensar que me pueden hacer daño, porque aunque suelta esa historia, la idea sigue estando ahí, ¿no? Sigue estando ese miedo y puedo pensar que me pueden hacer daño. Me siento vulnerable de a ver qué pasa. Vale, he soltado la idea, me voy a acercar, pero a ver qué pasa, ¿no? Y eso va a hacer que me sienta vulnerable, de presentarme tal como soy. Ya no llevo esa barrera para que no me haga daño o ese escudo, sino que me estoy presentando tal como soy y, jolín, que soy vulnerable, igual me hacen daño otra vez. O tener también, a veces pensamos que si soltamos las ideas que tenemos sobre nosotras mismas y somos de diferente manera, las personas que tenemos alrededor quizás no nos acepten, porque si yo soy esa persona que está siempre, soy la fuerte, ¿no? La que está siempre ahí apoyando a todo el mundo y demás, y de repente dejo ser fuerte y empiezo a ser, pues a veces me encontraré débil, otras veces no, pues a lo mejor la gente no me acepta porque esperan que yo sea fuerte, ¿no? Y también me da un poquito de miedo eso, ¿no? A ver qué piensa la gente de mí. Las historias también muchas vienen del pasado, ¿no? Cuando hemos vivido experiencias similares, pues creamos unos patrones que reforzábamos una y otra vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, es que tengo que hacer feliz a los demás para ser aceptado y querido, pues eso va a hacer que no sea capaz de decir que no, que tenga que sea siempre, que vaya diciendo por ahí a todo el mundo que sí, que siempre esté pendiente de los demás, incluso me olvide de mis propias necesidades, ¿no? Porque es que tengo que hacer feliz a los demás, si no, no me van a querer. Y eso se va reforzando y una y otra vez a medida que van pasando unas experiencias, ¿no? Las mismas experiencias. Y a veces también incluso asumimos que si una vez me ha pasado algo, como me han dejado dos chicos, pues es que ya todos los chicos me van a dejar, ¿no? Se va a repetir para siempre. Que no tiene por qué repetirse lo que te ha pasado en el pasado, ¿no? Pero las historias que nos contamos no solo provienen de nuestras propias experiencias, sino también historias que hemos absorbido de nuestra familia, de nuestros amigos, de la cultura, de la sociedad, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco me di cuenta que tenía una sobre el dinero y fue, jolín,
Y fue muy curioso darme cuenta de que yo me estaba contando la historia que mi padre me había repetido desde pequeñita de hay que trabajar duro para ganar dinero, ¿no? El trabajo no es fácil, hay que trabajar de manera dura. Y me di cuenta que esa idea, esa historia, la tenía tan arraigada en mí que todos los trabajos que yo había tenido hasta ahora eran trabajos muy duros. Cuanto más duros, mejor me sentía yo, ¿no? Porque me pagaban, porque claro, había hecho un trabajo duro. Y sin embargo, cuando el trabajo yo consideraba que era relativamente cómodo, esos me duraban un suspiro, no me duraban. Y siempre me quejaba de, es que tengo trabajos muy duros, no sé qué, pero no me estaba dando cuenta que era yo la que de alguna manera estaba haciendo que fuera así, ¿no? Porque es lo que yo había aprendido y es la historia que yo me estaba contando. Hay que trabajar duramente, si no el dinero no cae de los árboles, hay que trabajar duro para tener dinero, ¿no? Y también me di cuenta, hablando, cuando decía la palabra debería, me di cuenta de muchas ideas que no venían de mí, que venían de mi madre. Ideas como, ay, estoy cansada, voy a descansar, ¿no? Y decías, no deberías estar descansando, solo descansan las vagas, hay que hacer cosas, no puedes estar quieta, no puedes. Y yo decía, y me ponía yo en acción, no me daba el permiso a estar tranquila, a estar descansando, porque no, no, eso no está bien, ¿no? No debería estar descansando con el montón de cosas que hay que hacer. Y entonces empecé a fijarme en la palabra esa debería, y ahí fue donde empecé a ser consciente de todas esas historias que me iba contando, que además no eran mías, que venían, pues eso, la mayoría venían de mi madre, pero venían de la niñez, ¿no? Y fue muy bueno a darme cuenta de ellas para poder soltarlas, ¿no? Y es importante que nos demos cuenta cuando queremos soltar que tenemos que tener compasión hacia nosotros mismos, porque muchas veces el soltar esas historias nos va a hacer sentir muy incómodos. No va a ser fácil porque suelen venir una y otra vez y empezamos, ¿no? Ay, otra vez con lo mismo, ya lo había soltado, pero vuelve porque claro, tenemos el hábito de pensar de esa manera, ¿no? Entonces es normal que venga una y otra vez. Entonces tenemos que tener un poquito de compasión y decir, no pasa nada, la vuelvo a soltar y ya está, y no pasa nada, ¿no? Y observarlas, observar esas ideas sin juzgarnos, sin pensar que, bueno, a lo mejor llevas demasiado tiempo con ellas y no deberías de haberlas tenido, sino observarlas, no juzgarte y darte cuenta que soltar esas ideas, porque yo además he oído a mucha gente que lo dice, no, es que si suelto eso, ¿qué me queda? Voy a estar en el vacío, no hay nada. Y dices, no, al revés, lo que haces es abrirte a nuevas posibilidades. Tienes todas las posibilidades que nos cerramos cuando nos contamos una historia, ¿no? Y da igual que las historias sean positivas, porque una historia que sea positiva de, yo soy una buena líder, ¿no? Y claro, pues voy al trabajo y soy un jefe estupendo porque yo soy una buena líder. Pero si también nos identificamos con ellas, al final pues tampoco son buenas porque también nos están limitando, nos están cerrando todas esas posibilidades que hay. Y debemos darnos cuenta que las historias no son verdades absolutas, que pueden cambiar incluso por el tiempo. Y la mejor manera de soltar o no vivir con esas historias en la cabeza, más que soltar, vivir con ellas, es viviendo en el presente, ¿no? Cuando estamos presentes no hay pensamientos, porque estamos en el presente, entonces si no hay pensamientos no hay historias. Y debemos siempre recordar que nosotros no somos nuestra historia. Y ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué historias te sigues contando y qué haces que refuerce esa historia? Hasta aquí. Pues bueno, saben,
La mecánica es levantar su manita para abrir micrófono y compartir esa historia que actualmente nos estamos contando. Adelante, Ceci. Mm. Hola, gracias, Charo. Con todo lo que has dicho, me he llevado ahorita en el momento actual de mi vida a, a- a darme cuenta que yo tengo una historia particular con un miembro de mi familia, ¿no? Y que ahora se está dando un tema de una venta y de un inmueble común. Entonces, toda la familia, digamos, tiene toda una historia bien armada, bien de ese personaje, ¿no? Entonces, ahorita estamos con el temor, con la duda de que como es ese personaje y conocemos su historia y todos ya tenemos la misma historia sobre ese, es como que entra la duda de darle un voto de confianza, de darle un poder, de darle algo para terminar una situación en otro lugar del Perú, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de eso, decía, sí, es increíble, o sea, yo tengo una historia particular con eso, mis hermanos, mi papá, la tía, todo el mundo tiene una historia de ese hombre que, bueno, construyó también su historia con hechos evidentes en que tú dices, bueno, ¿no? Algo que ha surgido en mí que me he dado cuenta esta semana en relación a eso, es que, bueno, no queda otra en estos momentos que dar un voto de confianza a esta persona con ciertos límites, ¿no? En el poder, en una cosa legal, para que termine una situación familiar de una venta de un inmueble. Entonces, a mí me surgió y me di cuenta, dije, mira, cómo no estoy cerrada, sino que siempre he tenido sentimientos como que muy sólidos en relación a este personaje, ¿no? Pero ahora sentí que me abrí, dije, bueno, si él es el único que está ahí, tenemos todos que soltar la historia, ahora lo estoy llevando a tus palabras, gracias, soltar la historia de él y ver la mejor forma y darle ese voto de confianza y a ver qué sucede, ¿no? O sea, puede suceder algo más o menos feo, pero algo va a suceder y si no tomamos acción, esa cuestión se va a quedar eternamente ahí sin cerrar el ciclo, ¿no? Sin ya disolver todo lo que de alguna manera queremos dejar atrás. Y como que queremos dejar atrás esa historia completa, ¿no? Queremos, pum, poner punto, pasa la página. Entonces, sí, esta semana me he dado cuenta que he soltado la historia de este personaje y que me doy cuenta de las historias que cada uno de mi familia tiene en relación a él y que les estoy de alguna manera, ¿no? Dice, oye, pero vamos a ver qué pasa, pero vamos a ver, no esto, pero vamos a actuar por acá, podemos cambiar este tema y podemos hacerlo así, pero si no lo hacemos, nunca lo vamos a hacer. Es como que dar un paso de adelante bueno, pues con un poco de fe, un poco de buena voluntad y también abrirnos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, sí, gracias porque creo que bueno, todos, ¿no? Vivimos historias día a día de todo lo que nosotros somos y de lo que cada persona que conocemos alrededor, pues también, ¿no? Tenemos una historia de cada uno y también de acuerdo a eso nos movemos con ellos, nos relacionamos con eso, ¿no? Y sí, me has hecho ver eso, esta semana pude ligeramente soltar esa historia con relación a este personaje de mi familia y sí, interesante verlo así. Gracias por traerlo. Gracias a ti, Ceci. Y fíjate lo importante que es darnos cuenta y poder soltar, ¿no? Que no sabemos cómo va a salir, pero por lo menos estás dando la oportunidad a la otra persona de, no sé, de actuar diferente, ¿no? Que a lo Mm, mejor actúa igual, porque también muchas veces nosotros nos contamos la historia de que esa persona es así, pero es que ella también actúa de esa manera, porque también se ha creído esa historia. Entonces, a veces, pues, de alguna manera estamos reforzando ese comportamiento, nosotros viéndolo así, ¿no? Pero también hay que darle un voto de confianza y darle a ver qué pasa, ¿no? Porque te aprendes también a verla de diferente manera tú. Yo me acuerdo con mi cuñada me pasó, ¿no? Yo con mi cuñada, bueno, tenía una relación un poco, no sé, no mala, pero bueno. Y un día, como tuvimos que tener una comida familiar y demás, y yo no tenía ganas de problemas, me acuerdo que viéndola en la cena, cómo se comportaba con mis padres y demás, me di cuenta que a mis padres los trata con mucho cariño.
Y el darme cuenta de eso hizo que yo la viera diferente, que me olvidara de esa historia de ellas así y la empezara a ver de otra manera diferente. Sí, pero se da un poco natural, ¿no es cierto? O sea, yo no me propuse, a ver, voy a cambiar mi forma de ser o voy a intentar o voy a hacer un esfuerzo. Es como que yo, en tu caso también tuviste algo y como que fluyó. En mi caso también con mi primo que trajo todas esas cosas, no sé, naturalmente me salió, a ver, vamos a ver qué, a ver, ¿no? ¿No? Entonces, como que no sé, no es una cuestión de que voy a cambiar la historia, voy a soltar la historia, sino que no sé, en algún momento sale naturalmente esa otra opción, ¿no? O salirse de la historia un rato. Mm. Sí, yo creo que tienes que estar un poco abierta, ¿no? A ver otras opciones y en algún momento dado surge. Pero tienes que estar abierto, no tienes que encerrar de, es que es así, es así, es así, porque entonces no ves nada. Exacto, exacto. Pero Sí, sí, cuando sí. estás abierto, pues en algún momento sí surge, cuando menos te lo esperas. Sí, 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 Muchas gracias. gracias, Ceci. Marina. Marina, Tengo un revoltijo de historias en la cabeza en este momento, pero como si fuera huevos revueltos por todos lados. Em, Me hiciste acordarme de una vez hace muchísimos años, yo adolescente y estaba trabajando con una terapeuta. Y ese día yo estaba muy angustiada porque mi mamá estaba enojada conmigo y me había retirado la palabra, o sea, me estaba aplicando la ley del hielo, ¿no? Y yo le dije a la terapeuta, es que estoy muy angustiada porque esto es lo que está sucediendo. Y su respuesta fue, yo creo que cuando alguien te deja de hablar, es la mejor razón para dejar de escucharlos. Y entonces para mí fue un momento así como de shock de, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿No? Y entonces a lo largo de la sesión me dijo una cosa que ahí yo creo que fue el punto de inflexión y me dijo, el problema no es tu mamá, el problema es la mamá que te habita. Porque tu mamá no te está hablando, pero tú sigues escuchándola dentro de ti. Es más, si tu mamá se muriera hoy, tú seguirías escuchándola dentro de ti por el resto de tu vida. Y ahora que ya se murió, me doy cuenta de que es verdad. O sea, yo sigo escuchando a mi mamá adentro de mí por el resto de mis días, ¿no? La cuestión es, ¿qué de todo lo que me dijo mi mamá acerca de mí o acerca de ella o acerca de la vida o acerca de la maternidad o la temática que quieras, me estoy contando? Y lo mismo con mi papá, y lo mismo con mis tíos, y lo mismo con mis amigos, y lo mismo conmigo mismo, ¿no? O sea, estamos habitados por millones y millones y millones de historias y creencias y paradigmas que inevitablemente limitan nuestra experiencia. Ahora, me fascina lo que dijiste de, no se trata de suplir una historia con otra historia, sino se trata de cuestionar el hecho de la historia, ¿no? Y quedarse en el vacío y quedarse en el no sé, porque solo en el vacío y en el no sé puedes descubrir posibilidades más allá de lo que ya tu mente conoce, ¿no? Versiones más allá de las posibles desde tu terreno conocido. Y ahorita que se interrumpió tu internet un ratito, les estaba yo contando a todos que me estaba acordando de una historia que cuentan de Buda, que iba caminando por la playa y se encuentra a un tipín que era como muy famoso por leer las plantas de los pies y las huellas, ¿no? Y, y pues te leía cómo había sido tu vida y quién eras, etcétera. Y entonces le dice al Buda, déjame leerte las plantas de los pies, y él le enseña las plantas de los pies y no encuentra nada. Y revisa sus huellas y no encuentra nada, ¿no? Y entonces le dice, ¿quién eres? Y el Buda contesta, estoy despierto. Entonces corta toda la historia de quién, ¿te das cuenta? O sea, pero me encanta un poquito a lo que señala de, pues no hay nada, no hay historia, estoy viviendo
absolutamente en el presente, en lo desconocido, ¿no? En ese vacío absoluto. Así, bienvenido al vacío. Y en ese vacío, descubrir las maneras en las que puedes existir, en las que te puedes expandir, en las que puedes encarnar quien fuiste convocado a ser, por decirlo de alguna manera. Ahora, la pregunta que me está explotando adentro, así apenas la puedo contener y se va a convertir en la pregunta con la que voy a vivir de ahorita. ¿Quién sabe cuánto? Yo nunca sé cuánto duran las preguntas. A veces duran días, a veces duran semanas y a veces duran años. Pero la pregunta que has detonado en mí el día de hoy, así no la estoy pudiendo sostener, es, sin historia, ¿hay destino? O sea, la historia que me estoy contando sería la que marcaría mi destino, la historia que me estoy contando de quién soy, de qué es la vida, de qué es el trabajo duro, arduo, la vida es difícil, la vida es compleja, la vida es dolorosa, o la vida es fácil, es divertida, no sé qué. O sea, evidentemente las historias que me estoy contando van a definir mi experiencia y por ende van a definir las decisiones que tomo, las opciones que veo. Y entonces de repente me quedo con esta pregunta, ¿no? O sea, si de pronto ya no hay historia, entonces ya no hay destino y uf, ahí me voy a quedar. Sí, siento que todos mis neuronas están explotando. Buena pregunta. Pero sí que fíjate, cuando estabas hablando me estaba acordando, ¿no? de la manía que tenemos de intentar averiguar qué va a ser de nosotros el día de mañana o cómo actuamos o cómo... Porque ves a la gente en los horóscopos, por ejemplo, ¿no? Que te dicen, tú eres cáncer, eres así, así, así. Ah, sí, soy así. Y es que además te viene de excusa para comportarte de determinada manera. Es que como soy cáncer, soy así. Y dices, no, hay más posibilidades. Yo lo leo y digo, pues yo no debo de ser ese horóscopo, yo no me identifico para nada. A veces sí, pero la mayoría de las veces no, porque hay más posibilidades, pero parece que a la gente nos gusta contarnos la historia de cómo somos, de tener una identidad bien definida, ¿no? Y eso, claro, pues nos está limitando porque no vemos el resto de posibilidades y no salimos de ahí y te está determinando un destino, porque está la profecía cumplida, ¿no? De eres así, pues así, esto tienes. No sé si te quitan las historias tendrás destino, pero si te las cuentas seguro que sí. Muy bien. Adelante, Carmen. Hola a todos. Pues nada, a mí en la conversación, Charo, me acordé también de que hace poco también para mí esa timidez que creía que era parte de mis atributos, lo de hablar en público y tal, era algo como, no, yo no. Y recientemente, no sé qué, pero llegó ese pensamiento de, no, eso no es verdad, simplemente no es verdad y desde que llegó no puedo, o sea, ya no es coherente, ya simplemente no forma parte. Hay momentos en los que deseo hablar, otros en los que no. Y normalmente muchas veces me doy cuenta de que las cosas que digo son las que más necesito decirme, o sea, que a veces uno expresa justamente en lo que estás tocando y en donde tu cabeza está ahí y lo que más necesitas aprender. Y, y respecto a todo esto de las historias, hoy, por ejemplo, me ha pasado que con el trabajo, que también esas creencias, yo creo, que comentabas de que trabajo mucho y de que trabajo en cierto modo, pues no sé si duro, pero que hay una parte de ego que me identifica con si trabajo mucho, valgo la pena, que es como para verlo también. Eh, me pasó hoy una serie de cosas con un correo masivo y una serie de historias y me lo estaba contando y de repente me eché a reír porque digo, es que si esta emoción que estoy sintiendo entre
angustia, miedo, todas esas historias, digo, pero realmente, porque tienen esos nombres, las emociones, ¿no? Angustia, miedo, malestar, no sé qué, no sé cuánto, pero si no te cuentas lo que viene detrás en la historia ni todo eso, no es más que otra historia que te estás contando y puedes salir de esa emoción. Lo que me refiero es que hasta en las emociones también hay una historia detrás que te estás contando, que hace que sientas y que incluso interpretes que esa emoción es mala y a lo mejor no es mala, es esa emoción. Y, y visto así es que te echas a reír, o sea, porque realmente todo es quizás más fácil y lo complicamos un poco todo. Que queremos estas, dame más de las buenas y dame menos de las otras. No sé, creo que un poco el camino de ver qué es lo que es de verdad, a mí me sirve, porque por lo menos dice, bueno, pero a ver, ¿dónde está? Pues eso. Muchas gracias. La verdad es que yo pienso que lo de contarte historias al final no tiene nada malo si las ves, porque ahí puedes decidir no le hago caso. El problema es que muchas veces actuamos sin verlas y entonces, claro, nos están condicionando muchas veces, nos están cerrando muchas posibilidades. Y lo de la timidez, a mí me costó verlo. Yo me acuerdo la primera vez que oí la historia de Sinibas, cuando hablaba de la inseguridad, de que soy una persona insegura, ¿no? Y le contestaba, no, no eres inseguro, tú crees que eres inseguro. Y yo me acuerdo que me chocó diciendo, ¿y eso qué tiene que ver? No, no lo entiendo, no lo veo, que pues, si es inseguro lo es y punto, ¿no? Yo decía, no, no tiene sentido. Y a mí me costó darme cuenta de que realmente hay otra posibilidad, que no tengo que ser siempre como yo me defino, ¿no? Sino de darme permiso para hacer lo que me apetezca en cada momento. Y cuando me di cuenta de eso, yo hablo en las reuniones. Hoy mismo estoy hablando, antes nunca lo hubiera hecho, ni loca. Pero no me estoy forzando, sino simplemente he soltado esa historia de soy tímida y me doy la oportunidad de ser como quiero ser. Y cuando te das cuenta de ello, bueno, es una gozada. Sí, en realidad son ventajas, o sea, realmente el ver algo, aunque en ese momento digas, ay, pues realmente es ventajoso, o sea, porque lo que hay detrás es como un miedo, una contracción que nos tiene ahí como ataditos. Ay, vale, así tengo la ventaja de que no me arriesgo, no me equivoco, no me juzgan. O sea, una serie de ventajas que tal, pero es que las otras también hay otras ventajas y no las ves en ese momento, solo ves. Entonces, es interesante. Sí. Y además las emociones están para avisarnos, ¿no? De mira cómo te has enganchado a esta historia, mira lo que te estás contando. Entonces es bueno, esas emociones no son malas, son incómodas, porque no nos gusta sentirlas, pero malas, ¿no? Porque precisamente gracias a ellas vemos esas historias. Mm. Y quizás ese silencio o esa no huella que decía Marina es un poco eso que englobe todo, que en la medida en que Marina se está partiendo, nos tiene que Sí. contar. No sé por qué, pero se está riendo un montón. Nos tiene que contar el chiste. Cuando pueda. Ahorita que se tranquilice y nos pueda hablar Eso. sin llorar de la carcajada. Y los que no están presentes en este webinario, la verdad es que tienen que estar presentes cada miércoles porque ocurren cosas diferentes para los que no pueden Sí. ver. Pero sí. Se están perdiendo ver a Marina llorar de risa. Ceci. Ah, para hacer un poco de tiempo y Marina se calme. No, también me surgía de cómo nos damos cuenta las historias que las otras personas tienen de nosotros, ¿no? Todo el concepto, la idea, el marco que tienen de nosotros, ¿no? Y eso es súper interesante también. Dicen, ¿en qué momento se formaron esa idea, ¿no? ¿En qué momento pensaron que yo era así, o que yo hacía esto, o que soy de esta onda, o que como esto, o que hago lo otro?
¿En qué momento, no? Entonces, eso también es interesante, darse cuenta cómo las otras personas cercanas crean toda una historia de uno, ¿no? Y Mm. ¿de dónde viene todo eso? No, eso quería comentar, nada más, gracias. Sí, es muy interesante. Yo me acuerdo cuando entré en los tres principios que empiezas a cambiar, porque claro, al ver todo esto cambias, ¿no? Y yo antes tenía muy mal genio, estaba así, contestaba siempre muy mal, pero claro, a medida que fui viendo los tres principios me fui calmando y mi madre muchas veces, ahora ya no tanto, pero muchas veces me decía, es que tú tienes muy mal genio. Y yo decía, pero ¿cuándo me ha visto a mí contestar mal o enfadarme? Si llevo delante de mi madre, igual llevo 2 años o 3 o más, ¿no? Pero es la idea que ella tiene de mí, es la historia que se cuenta de esta hija mía tiene muy mal genio, que yo decía, ¿ves? Aunque yo cambie, ella no lo ve, porque sigue contándose la misma historia. Así es. Y ahorita yo voy a traer esta parte de las huellas. Hace unos días tuve que hacer unos trámites. En los trámites, pues ahora aquí en México, para todo tienes que poner tus manos para que te saquen las huellas, ¿no? Eh, Mis huellas no pasaban, o sea, no las detectaba el mecanismo que tienen ahí. Puse la mano izquierda y detectó solamente unas huellas en un solo dedo. Puso la mano derecha y detectó solamente un dedo en las de huellas. Entonces me dice la secretaria que estaba ahí, dice, no tiene huellas, no se las podemos detectar. Y mi respuesta fue, o sea que no existo. Y no, dice, bueno, pues no existe para el sistema. Entonces digo, bueno, entonces puedo estar cambiando todos los días porque entonces no tengo una huella que me identifique. Y ahorita que estaban hablando de esto, digo, pues es cierto, al final siempre nos quedamos con una historia que hacemos como nuestra huella, con esa con la que nos identificamos y con la que creemos que vamos todo el tiempo y que todo el mundo nos pueda estar viendo así porque yo me identifico con esa, ¿no? Pero que en realidad no, o sea, en realidad puede estar cambiando y que mis huellas de las manos no significa que no exista para el mundo a nivel sistema, ¿no? Y tampoco a nivel, con todas las personas, simplemente, pues está ahí algo que no le detecta, pero sigo siendo yo, sigo siendo todas las posibilidades a través de ello, ¿no? Y cuando esta parte, nadie podemos adivinar lo que puede venir en el futuro, pero nos enganchamos tanto en el futuro y en lo que pudiera suceder, que nos amarramos las historias más catastróficas o más detestables o más felices y todo, y que en realidad puede ser que nada de eso sea real cuando nos quedamos enganchados, ya sea en el personaje hablando de mí o de otra persona o hasta en un objeto que nos quedamos ahí y creamos una historia grandísima, o hasta en el tiempo, ¿no? Nos seguimos quedando en un tiempo atrás y creamos una historia constantemente a través de pensamientos, pero que nada, nada, nada puede ser real. Y hace unos días estaba leyendo de qué significaba la M en tu mano, esas líneas que tenemos en la mano, ¿no? Y bueno, decía un sinfín de cosas que dije, en la primera parte dije, así soy yo. Y no, dije, no, espérate, no tanto así, ¿verdad? En unas que venían. Y luego me pongo, todas las mañanas me tomo una pastillita y pongo la pastillita aquí en medio de mi mano y veo la M. Y entonces digo, pero todo esto, aunque tenga todas estas líneas y todo lo que signifique, que soy proactiva, que saco adelante todo, nadie me decía que yo iba a tomar de por video la pastilla. O sea, en ninguna de las líneas viene que voy a tomar de por vida una pastilla. Entonces digo, bueno, al final lo que yo me quiera contar con esta pastillita, pues es mi historia.
Y me puedo estar peleando todos los días con la pastillita o agradecer todos los días a la pastillita y agradecer a la persona que se le ocurrió hacer esa composición química para que yo pueda seguir funcionando, ¿no? Biológicamente. Pero al final, cuando hay una aceptación, cuando hay una visión de todo lo que pudiera suceder, dejas la historia. Dejas, y más que dejar la historia, dejas de engancharte en esa cosa que te está creando historias. Porque te sigues contando otra historia, pero muy diferente. Otra posibilidad. Pero dejaste de engancharte en el objeto, en la persona, en esa posición específica que tenías como que agarrada, para entonces sí, y coincido con Ceci, lo único que te queda es confiar, confiar, confiar en lo que venga, confiar en la persona, confiar en ti, confiar, y se disuelve toda historia. Eso quería. Y fíjate que nos aferramos a una identidad y las líneas de la mano también van cambiando según nosotros vayamos haciendo una cosa u otra. Pero es que además también todas las células del cuerpo se van renovando. Y a los 7 años todas las células del cuerpo son nuevas. Y sin embargo nosotros queremos tener una identidad de por vida. Es ridículo. Y sí, para soltar las historias tenemos que confiar. Yo creo que es lo que nos falta, ¿no? La confianza esa. Porque tenemos miedo a lo desconocido, porque además siempre nos han metido que lo desconocido es lo malo. Entonces yo creo que también viene mucho ese miedo por eso, ¿no? Por la idea de, ¿y si es malo? ¿Por qué tiene que ser malo? ¿Y si es bueno? ¿No? Pero si confías en que lo que va a venir va a ser bueno para ti, seguro, aunque no te guste, seguro que es bueno, pues ahí se puede empezar a soltar. Y que venga lo que tenga que venir. Gracias, Elena. Dale, Marina. Y Elena, es que no puedo. A mí me contó mi abuelita que la M de la mano siempre venía correspondida con una S en el pie. Sí, a mí también. Espérate. ¿Y qué eso quería decir? Es que no puede ser. Eso quería decir muerte segura. Y que todas las personas lo tenían. Y yo me cansé de buscar la S en mi pie y nunca la encontré. Entonces pensaba que a lo mejor yo era la única persona que no tenía asegurada la muerte en un momento. Eras eterna. No, o sea, muerte, pero no segura, o sea, siempre había la posibilidad. Pero, o sea, date cuenta la diversidad de historias, ¿no? O sea, muerte segura. Ok, entonces, ahorita que Charo estaba hablando de sus creencias y sus paradigmas acerca del trabajo heredados por su papá, ¿no? O sea, si tú crees que para poder hacer dinero tienes que trabajar mucho, pues ya te jodiste. ¿No? No, pero jodiste, o sea, porque entonces el dinero que te llegue sin trabajar mucho, pues te va a molestar porque no te lo vas a merecer, ¿no? Yo trabajé una vez con un cliente que tenía muchas broncas de dinero y, y quería ser millonario. Pero él pensaba, de verdad pensaba que toda la gente millonaria era gente tramposa y mala y chueca y que se aprovechaba de los demás. Y él no quería ser así. Pues estás jodido, ¿no? Si crees que todos los millonarios son tramposos y chuecos y aprovechados, pero quieres ser millonario, pero tienes problemas en dinero, o sea, pues no te das cuenta cómo está todo
haciendo sentido de manera perfecta. Entonces están todas las historias que nos compramos, porque al final del día pues nos las pueden contar, pero no nos las tenemos que comprar. ¿No? Y el chiste está en darnos cuenta de que lo que se está manifestando en nuestra vida es resultado de la historia que me estoy contando. ¿No? Y entonces, Enrique Simón, para contestar tu pregunta de manera súper puntual, ¿no? A ver, o sea, sí, sin historia no hay destino. Y entonces me escribe Enrique Simón y me dice, pero cuando el Buda se encontró al tipín, ¿el Buda iba a alguna parte? Entonces le digo, no, no, estaba paseando nomás. Entonces me dice, y ahí no hay destino. Entonces me quedé pensando, a ver, en el paseo, Perdido, Marina. Ya, ¿eh? Marina. Ah, ¿Ya me encontraron? Sí, ok. A quien perdimos es a Charo y como está pineada, espérate. no sé qué pasa hoy. Se fue un ratito, Charo, pero ya regresó. Pero bueno, entonces hablamos, el paseo. ¿El paseo tiene un destino? No, nada más pues estás paseando. O sea, tiene un propósito de pasártelo bien, de pues, saber qué ves, saber qué te encuentras, saber... Pero no hay un destino. Y entonces, sí, o sea, entendiéndolo un poquito así, ¿no? Como sin historia no hay destino, pues estás aquí para ver qué sucede, ¿no? Pero todas las posibilidades están abiertas para ti. Y más allá de eso, ¿no? O sea, no estás delimitado por ninguna historia, por ninguna creencia, por ningún paradigma, por ninguna nada sobre ti, ni sobre nadie, ni sobre el trabajo, ni sobre el clima, ni sobre nada. Nada. Y pues sí, ¿no? Como dice Charo, puede ser aterrador, porque entonces, ¿qué? O puede ser fascinante, porque pues entonces, ¿qué? ¿No? En la medida en la que nos vamos despojando de todas estas historias, todas estas creencias, todos estos conceptos, todos estos paradigmas, pues nos vamos descubriendo libres. Nos vamos descubriendo libres. ¿Qué historia te estás contando? No, pues es que no sé. Pues mira tu vida. Tu vida es el resultado de la historia que te estás contando. Sin lugar a dudas. ¿Te está funcionando o no te está funcionando? Gracias, Charo. Y perdón por las risas, pero es que la muerte segura no puede contestar. A mí me contaba mi abuela la misma historia, ¿eh? De la muerte segura, ya ves. Sí. Adelante, Enrique. Disculpa, es que estoy con el móvil. ¿Cuál es la diferencia entre propósito y destino? Quiero decir, pero no es esto lo que... O sea, el destino parte de un propósito, parte de una historia. Si no hay historia, no hay destino. Pero el trazo sigue estando, el trazo de la vida. Bueno, de alguna manera estoy contagiado por la reflexión de Marina solamente. No llego a conclusión. Pero estaba acordándome de un libro, eh, Las voces del desierto. No sé si lo conocéis. Es una periodista que acompaña a unos aborígenes australianos al interior. Y bueno, pues tiene su experiencia, ¿no? Y entonces les conoce un poco.
Y hay algo que me llamó mucho la atención, salí a colación porque lo que estás diciendo, Charo, y porque el otro día había una amiga que me estaba diciendo, es que esto lo hago bien, pero es que no es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es esto otro. Pero claro, es tarde ya para hacerlo. Y estaba ahí, ¿no? Y entonces le hablé de este libro y lo que decían ellos, ¿no? Y ahora lo he redimensionado, que ellos, según este texto, eligen su nombre. Yo soy el que, el que tiene un propósito o se plantea un destino, o el que mira las estrellas, o el que recorre los caminos, o el que cura. Pero, la tribu lo acepta y le llama así. Pero de repente cambia y dice, ya no soy el que cura, ahora soy el que hace agujeros. Y dice, bueno, pues entonces eres el que hace agujeros, soy el que busca agua. Bueno, pues ahora eres el que busca agua. Eso que puede ser anecdótico, a donde me lleva la disposición que tiene que tener un grupo social para aceptar cualquier cosa que el otro diga que es, que supone en su vida un propósito. Y nadie le dice, no puedes, o tú no, o nadie le dice, mejor esto, o no, es, responde a una cultura de respeto profundo del ser. Y según te escuchaba, Charo, era como, estaba dando cuenta de lo fuerte que es la presión a la hora de diseñar un tipo de carácter de uno mismo, ¿no? Cuando a uno le dicen, eres tonto, o eres muy inteligente, o sabes hacer o no sabes hacer, o tienes humor o no lo tienes. Y luego vienen las sorpresas, ¿no? Que decía Marina, coño, ahora resulta que mi madre iba hablando por ahí a todo el mundo y a mí no, y ¿qué pasa aquí, no? Y entonces, ¿yo qué soy? Lo que me decía, lo que decían los demás, aparte del punto de vista sobre ella, ¿no? Y hay que tener cuidado, yo creo, porque o inventarnos que también somos el otro y entonces decirnos a nosotros mismos, eres el que hace agujeros o el que busca agua o el que ahora no busca agua, ¿no? Sino que recorre caminos. Hay que ser valiente para ser libre. Estamos en ella todos, supongo. Ya. Gracias, Enrique. Me ha encantado la historia de esa tribu indígena, porque además pienso que la libertad que da a las personas, ¿no? El saber que te van a aceptar tal como tú quieres ser en cada momento, ¿no? Yo creo que nuestra cultura por aquí no es tan fácil, ¿no? Porque nos encasillan como somos y luego cambias, como comentaba de mi madre, ¿no? Luego cambias y ni siquiera te ven, porque tú eres así y ya está, como hagas lo que hagas. Sin embargo, el saber decir, pues hoy quiero ser el que hace agujeros y ya no quiero ser lo que era antes, y decir, vale, pues venga. Joder, yo creo que eso te da una libertad enorme para ti, pero también para los demás, que aceptan a los demás tal como son. Hay que ser también, hay que estar muy abiertos. Tener una yo creo que es muy bonito eso. Ojalá así fuéramos todos. La segunda parte de la historia es que, bueno, si leéis el libro, no, pero los aborígenes australianos están desechados ya, no están, no son respetados por la gente que ha llegado a ese territorio y no les ha sabido escuchar. Entonces es un desplazamiento de un lugar y una filosofía milenaria, ¿no? Y lo ha desplazado precisamente el soy, el yo soy esto. Yo estoy aquí por mi santo ego, ¿no?
y, y ha ganado, Leo. Esa es la segunda parte. Como quizá en esa libertad cuidarte y cuidar, ¿no? Y cuidar al otro para que eso no se produzca, ¿no? Esa, esa, ese perderte, ¿no? Porque cuentas con el grupo. Estamos aquí hablando y para mí es un placer. Cuentas con el otro, contigo, Charo, con cada uno. Y, y nutre. Y si te quedas sin grupo, bueno, no sé, son reflexiones. Pero es una pena porque al final esas cosas es por no aceptar a los demás. Pues son diferentes, es diferente manera de pensar y no lo acepto, ¿no? Que es precisamente lo que ellos hacían, aceptar a los demás tal como eran. Por no escuchar. Ujú. Pero no escuchar lleva al conflicto. Claro. Y a matar al otro. Y a matarte a ti mismo. Por no escuchar. Por no pasear. Por tener un lugar donde ir. Un propósito. Creo. Bueno, Muchas me callo. gracias, Enrique. Marina. Oye, Enrique, pero a ver, o sea, sí, qué respeto y qué escucha, pero empieza con la escucha interior de uno, ¿no? Ya no soy el que busca agua, ahora soy el que busca caminos y ahora soy el que hace hoyos, ¿no? Y entonces hay, empieza por una escucha personal, una aceptación personal, un respeto de esa guía interior y asumirla en su totalidad, ¿no? Ahora soy el que hace agujeros con todas sus consecuencias. Claro, pero en un grupo donde el grupo te acepta eso, es un grupo sano y saludable que te permite proyectarte sin necesidad de estar con la cimitarra cortando para avanzar en esa selva. Y en este sistema social donde precisamente es lo contrario, es ¿cómo qué? Entonces es todo lo contrario, necesitas un reforzamiento potente, ¿no? En el Pero claro, momento en el que cambias o dejas de cumplir la expectativa del grupo, eres un traidor, ¿no? absolutamente. Y no estás cumpliendo con tu labor hacia el grupo y hacia la comunidad. Entonces, hay un malentendido de fondo de cuál es tu labor hacia el grupo y la comunidad, ¿no? Y si tu labor no es ser tú mismo y buscar esa expresión plena de ti mismo, pues entonces no hay, como dijiste, sanidad, ¿no? No hay salud en ello. Y el recorrido es solitario. Precisamente por eso, porque el recorrido en un ámbito donde que no es salubre, que gobiernan los que no están salubres, que organizan, es, 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 es lo que es. Sí, y hace rato estaba yo platicando con Roberto, que está aquí, pero ya se fue. Bueno, estaba aquí, ya se fue. Hace rato estaba platicando con Roberto y le decía yo, o sea, qué suerte tenemos, ¿no? Que hoy en día tenemos las herramientas para encontrarnos unos a otros, los que estamos en esto, ¿no? Porque pues yo me imagino el pobre de Jesús hace 2000 años, pues con quién podía platicar estas cosas, ¿no? Se O, encontró a 12, ¿eh? se Que encontró se a dos, encontró a 12. ya, ¿no? Pero ojo, ¿no? Y 12 que quién sabe de qué mil maneras lo malinterpretaron o lo sobreinterpretaron o etcétera, ¿no? Pero entonces, o sea, porque Roberto me estaba contando una historia que viene en los cuatro acuerdos, ¿no? Y entonces en la que le dicen, vas a ser señalado y vas a estar, te van a dejar solo. Entonces, sí, vas a ser señalado y te van a dejar solo y se van a burlar de ti y a lo mejor hasta te crucifican, ¿no? O sea, vamos a llegar a eso. Y de ahí para mí viene la brutal importancia de crear esta comunidad, ¿no? O sea, de alimentar esta comunidad, ¿no? De decirle a la gente,
carajo, no estás solo en esto, ¿no? No estás loco en esto, ¿no? Aquí puedes llegar y decir, ahora soy el que hace agujeros. Y todos vamos a decir, ¡yay! Nos morimos de ganas de ver los agujeros que haces. Y pasado mañana, y qué padre, y qué libertad, y qué celebración, y qué deleite el poder ser acompañantes y testigos del despoje de historias del otro, del descubrimiento personal del otro. ¡Ta madre, qué celebración! Es un buen espacio y es una buena razón, pero si tú estás ahí, si tu espíritu está ahí, si tu ánimo está ahí, si no aparece 3P, aparecerá 4H o aparecerá 12A y aparecerá algo. Siempre aparece algo. Siempre, siempre. Porque es verdad que cuando dices, caray, me han dejado dos chicos, ¿sabes? Y ahora me va a dejar el tercero. Pues sí, te va a dejar el tercero. Hasta que no cambies la programación. Si estás en otro lado, es muy poderoso el pensamiento. Es muy poderoso. Hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa. Entonces, y siempre aparece. Es como una gran semilla. Es una bondadosa semilla. Y claro, ¿qué sembramos? ¿No? ¿Qué nos sembramos? Nos sembramos miedo, nos sembramos... Hablo yo como si supiera algo, ¿eh? O sea, pero no, no sea, soy el más torpe y si sé algo es por todas mis torpezas acumuladas. ¿Sabes? Que tengo 40.000 cicatrices, ¿no? O 40, yo qué sé, tampoco son tantas, ¿no? Pero va por ahí, ¿no? Va por ahí. El señor ese que paseaba por la playa se encontraba cosas, ¿no? Se encontró a sí mismo. Encontró desde dentro, encontró la puerta a todo, ¿no? Y es que es esa, está ahí, cada una de las células nuestras bailando acompasadas para crear un tendón, un dedo, un... ¡Wow! ¡Wow! Y entre medias quarks, atravesándolo y saludando. Hola. ¿Y qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué destino? Pregúntaselo a la mente. No tengo por qué saberlo. Tengo por qué sentirlo. Tengo por qué percibirlo. Bueno, me callo. Me estaba acordando ya ahora, que viene ahí lo de esto, de otra tribu, no sé, no recuerdo qué tribu era, pero me gustó mucho la historia porque decían que ellos tenían costumbre cuando nacían, el niño que nacía inventaban una música para él, que identificaba a la persona como esa música, ¿no? Entonces, cuando el crío iba creciendo y hacía algo que estaba, algún delito o algo que estaba mal, en vez de regañarlo, en vez de castigarlo, como hacemos en nuestra sociedad, lo que hacía era, se juntaba todo el clan y le tocaban esa música para recordarle quién era. Y claro, pues al final es volver a tu esencia y ahí tu esencia es amor, ¿no? Dije, qué forma más bonita de que la gente deje de hacer el daño, ¿no? A los demás. Me encantó Son, son grupos sanos. Creo que es en el Amazonas. Son grupos sanos. Y eso es un gran poder, pero curiosamente en este momento, bueno, es pendular, ¿no? Pero tiene un espacio lo insalubre, ¿no? Por eso hay que reforzar lo salubre desde dentro, en paz, con mucha paz. Yo los lunes por la tarde lo consigo. Algunos. El resto. Muchas gracias, Enrique. ¿Alguien más que quiera compartir? Andrea.
Pues bueno, muchísimas gracias a todos por compartir sus historias, por estar con nosotros en este camino de cada una de las historias que nos contamos y nos enganchamos cada día. Pues los esperamos cada miércoles en un webinar más de 3 principios en español. La comunidad que solamente queremos compartir con ustedes el entendimiento de los 3 principios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a usted. Gracias, Aunque Charo, yo estuvo tenía delicioso. mucho. Cuídate, Andrea. Gracias. Y me quedo con las preguntas que has hecho, Charo, para que reposen bien. ¿Qué historia te sigues contando? ¿Y qué haces para reforzarla? Y yo ahorita sé que me cuento muchas historias. No puedo hablar. Luego nos cuentas Pero bueno. a ver qué has visto. Sí. Gracias, Charo. Les conté. Gracias a todos. Chao.